Todos, yo les doy tiempo para que encuentren el pasaje de la Biblia. No necesitan correr, con calma, porque le desprende las hojas a la Biblia. Con calma. Esto es como cuando usted va a un paseo y sin afán saca el fiambre, nos sentamos todos debajo del árbol a la sombrita y comenzamos a disfrutar del manjar que cada uno hayamos llevado. El estudio de la palabra de Dios tiene esa característica. Entonces, por eso es sin afán. Es sin afán. Y yo quería recordarles, mis hermanos, que como no podemos reunirnos en el salón, en el templo, que no olviden colectar la ofrenda del culto. El tesorero me estaba recordando eso. Entonces es bueno que no, comenzando por el pastor, ¿cierto? Vamos a leer pues la porción de la escritura, hermanos. Verso 14 de San Mateo 25. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno le dio conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malvado y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debiste haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Amén. Pónganse cómodos, hermanos, disfruten del momento en la presencia del Señor
Jesucristo. Ustedes sí le vieron el apartamento al hermano Daniel. Él estaba diciendo apartamento de soltero. Entonces, vamos a entrar en esta parte, hermanos, muy interesante. Nosotros el jueves, creo que fue del tiempo ya pasado, hablamos acerca de la administración de Dios, de la administración de la gracia de Dios. Y leímos, ¿se acuerdan? En primera de Pedro 4:10, como administradores de la gracia de Dios. Porque, ¿cuál es el propósito de eso? El propósito es que todos nosotros seamos activos en la iglesia del Señor Jesucristo y que cada uno sepamos, ahí está incluido que Dios no reclama a la persona que no puede, que no tiene capacidad, Dios no le reclama. Aquí está diciendo la Biblia, en lo que leímos, que Él repartió a cada uno, dice que conforme a la capacidad de cada uno. Por allá en otro pasaje del Evangelio dice que Cristo, San Marcos, perdón, dice que les predicaba conforme lo que ellos podían oír. Es decir, Cristo nunca le predicó sermones a su pueblo, de esos que el misterio de los 3 ríos de Babilonia, que el misterio de yo no sé qué. No, usted no encuentra eso en el Evangelio. Cristo procuró ser claro y desmenuzó el Evangelio de una manera especial. Yo soy un estudiante del Evangelio y le puedo decir eso. No hay en el mundo discursos en donde usted encuentre tan desmenuzadas las cosas. Y cuando el asunto está muy complicado, ¿sabe qué hizo él? Entonces traía unos ejemplos a los que llama parábolas. Traía ejemplos. El reino de los cielos es parecido. Así comienza usted leyendo aquí el texto que acabo de leer. Él dijo eso, que el reino de los cielos, dice, es como un hombre que yéndose lejos, llamó a todos sus siervos y le dijo, yo me voy a ir, ustedes van a cuidar mi hacienda. Entonces usted, aquí tienes la parte de la que te vas a encargar. Aquí tienes la tuya. Y aquí tienes Ramón la tuya. Y aquí Marujita la tuya. Y se fue lejos. Y después de un tiempo grande, volvió. Y a eso lo vamos a llamar mayordomía del cristiano. ¿Cómo lo vamos a llamar? Mayordomía del cristiano. Nosotros no vamos a hacerlo de la cartillita del que por allá se inspiró, no sé en qué. No necesitamos. Nos inspiramos en ese famoso discurso de Cristo respecto a la mayordomía. Nosotros hablamos en el tema pasado acerca de qué fue la administración de la gracia de Dios. Porque nosotros no estamos administrando cosechas ni ninguna de esas cosas. Todo eso es figurativo que la Biblia, pues como les dije, lo trae acá para que lo comparemos y así es. Así lo muestra la Escritura, para que nosotros podamos entenderlo, porque tenemos clara una definición, a lo menos yo la tengo clara. El Evangelio es como la maquinaria de un reloj y se desarma cuidadosamente así y vuelve y se arma de la misma manera para que eso pueda funcionar. Entonces, estas cosas son afines una de otra. Luego del término de la administración, entramos en la mayordomía del cristiano en la iglesia, porque a todos se nos dio a beber de la misma roca, a todos. Si usted fue bautizado en el nombre de Jesucristo, a usted le dieron un talento. Amén. Y de eso hay que ir, así como usted leyó acá, así nos va a ocurrir.
cuando Él venga. El apóstol Pablo, el Espíritu Santo, habla por medio de él diciendo, es necesario, es decir, que el responder a esa responsabilidad ante el que la ordenó es una necesidad. Pablo dice, es necesario que nosotros con todos comparezcamos ante el tribunal de Jesucristo para recibir la recompensa de lo que hicimos cuando estuvimos en el cuerpo. Ahora sea bueno, ahora sea malo, dice él en su segunda carta a los Corintios. Por ahí lo encuentra en cualquier parte de esas dos cartas. Entonces, un mayordomo es una persona que cuida los bienes de su señor. Cuando usted estudia San Lucas 16, usted se encuentra el complemento que le quedó aquí en este texto que estamos estudiando. Esa es la cuña que nosotros tomamos y ajustamos el mensaje completo. Entonces, en ese orden de ideas, allá el texto es muy lindo porque dice la Biblia, se trata de un mayordomo que lo llamaron a cuentas. Y entonces le dijeron, arregla todo y me entregas la mayordomía porque tú no podrás seguir siendo mayordomo porque era un disipador de los bienes de su señor. Yo entiendo que usted es muy activo, que usted tiene con qué presentarse delante de Dios y de eso nosotros debemos de sentirnos gozosos. No que tenemos 1 millón de pesos en ahorros, eso al Señor le importa un pepino. Él dice que no podemos presentarnos delante de Él con las manos vacías, pero nos vamos a presentar con Él, delante de Él como árboles de justicia mire, acuérdense lo que estuvimos mirando estos días de San Juan capítulo 15. Donde Cristo, hablando de esto que estamos hoy comentando, lo presentó con 3 aspectos. 1, habló del fruto. 2, habló del mucho fruto. Y 3, habló ¿de qué más? Miremos el pasaje. San Juan capítulo 15. Eso está del verso 1 hasta el verso 5. San Juan capítulo 15, versículo 1 hasta el versículo. Observe. Cristo dice, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Bájese al verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y plantea en el versículo 2 fruto, más fruto, y en el 5 mucho fruto. Ese no es el fruto de Gálatas capítulo 5 y no se puede confundir con eso, porque aquí se trata del resultado que yo, como creyente, salvado por Cristo, el resultado que yo le pueda presentar o le pueda dar a Él acerca de la gracia, porque acuérdense lo que estuvimos hablando allá y estuvimos viendo las dificultades que se pueden presentar en cualquier creyente para producir o hacer que esa gracia que recibió del Señor produzca. Y por eso Pablo le dijo a las iglesias, mirad bien que no recibáis en vano la gracia de Dios. En vano es que es una cosa vana para usted, algo sin fruto, algo que no tiene resultado. Porque, hermano, vea, el cuento pentecostal es el siguiente. La persona se bautiza. Eso es lo que yo conozco.
se bautiza. La evangelista, la anciana le dijo, o el anciano, que se bautizara, que bueno, y le contó lo que dice la Biblia. Y esa persona le dijo, no, es que yo fumo mucho cigarrillo y tabaco y no he podido dejar eso. No, con el bautismo usted deja eso. Y esa persona se bautizó. Y como el bautismo no es para dejar de fumar, el bautismo es para el perdón de los pecados exclusivamente. Entonces a él le dieron el mensaje equivocado. Ese no es. Y en consecuencia esa persona trabaja y trabaja y trabaja y no recibe nada porque todo se le va, como dice la Biblia, porque tiene la red o la tiene rota o la tiene sucia. Y por ahí, si está rota, por ahí se le salen los pescados que logra atrapar. Y si está sucia, dicen los pescadores expertos en eso, que los peces no se le acercan a una red a donde sienten el olor exactamente de sus compañeritos que ya se los almorzaron. Entonces no llegan por eso. La red sucia o la atarraya, los peces no se acercan. Y la que está rota, por el hueco se salen. Y usted encuentra a Cristo hablando de los dos temas, en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4. Muy bien, entonces, yo quiero que sigamos nosotros este caso. Nosotros somos las personas a quienes se nos ha entregado los bienes del Señor. Y miren que desde el año pasado nosotros venimos hablando de esa palabrita de los bienes, el testamento de los bienes del Señor, que el acta del inventario solemne de los bienes espirituales del Evangelio. Y venimos precisamente para que nos acomodemos todos con ese lenguaje, porque pues como es un lenguaje extraño para ustedes, es un lenguaje jurídico que se maneja cuando tenemos algún problema con los bienes como tal. Entonces, yo quiero que ustedes, vamos a ubicarnos. El estado de nosotros como personas en la tierra, comenzamos, hermano, en una forma triste. Éramos esclavos. El Evangelio de San Juan 8:34 nos da la idea por el mismo Señor Jesucristo. Nosotros nacimos de esa manera. Es más, la Biblia dice que nacimos destituidos de la gloria de Dios. Claro, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. No dice que estuvieron, dice están destituidos de la gloria de Dios. El Salmo 51 está indicando eso. Nosotros nacimos así, en esa forma. Pero entonces la Biblia, en lo amplio del Evangelio, nos está planteando con la explicación de Juan 8:34, nos está indicando exactamente eso. ¿Y por qué? Pues Cristo está diciendo allí que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Quién de ustedes no pecó antes de venir a Cristo? Todos estábamos en esa condición. Entonces Cristo dice, todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y así comenzó la vida histórica suya. Si usted tiene 80 años, así comenzó. Ya no tiene fuerza para pecar, pero acuérdese que así me lo dijo un viejito a mí. Es que yo un viejo como yo que no hace pecado, yo no necesito bautismo. Yo le dije, pero es que no haces pecado porque no podés, no es porque no querrás, es porque no podés. La segunda posición es que habiendo nacido nosotros en esa condición, pasamos a un estado como mejorcito, pero siempre malo. De ahí pasamos a ser siervos, como la Biblia lo está diciendo. O sea, la Biblia dice que nosotros, Romanos capítulo 6, es esclavo de aquel
que lo tomó como esclavo o lo compró. Nosotros fuimos esclavizados por Satanás, acuérdense. Esa porquería de enemigo no lo pueden olvidar ustedes. Tienen que tenerlo presente para poder enfrentarlo con todo el poder de Jesucristo. Ténganlo muy bien, mis hermanos. En tercer lugar, Pablo en su carta a los Efesios y a los Filipenses nos enseña de que nosotros fuimos prisioneros. En esa condición, Lucas capítulo 4 hace el mismo planteamiento. Isaías 61 dice, y Isaías 14, hablando de Satán, dice, y a sus presos nunca abrió la cárcel. Así era que nos tenía, miserablemente. De esa posición pasamos al cuarto lugar. Entonces nos hizo mayordomos. Nos hizo mayordomos de sus bienes y comenzamos a oír nosotros la gracia de Dios. ¿Y cómo la gracia de Dios? Sí, oímos el evangelio y nos dijeron que eso era gratuito. Compré una Biblia, fue lo que nos dijeron. Compramos la Biblia y empezamos a estudiar. Y en la medida que hemos venido indagando en la Escritura, nos hemos venido encontrando todas estas cosas. Y hemos venido armando todo esto como el reloj, como dije, de tal manera que eso a nosotros nos dé algo que pensar y sentir en la presencia de Dios para servirle a Él. Entonces, como mayordomos, nosotros estamos obligados a cuidar los bienes que recibimos de Él. Uno de esos bienes que nosotros recibimos de Él, la Biblia los va a encasillar, sería la palabra. La Biblia encasilla todos los bienes espirituales. Hay unos de ellos que no se pueden transferir, son intransferibles. Amén. Y hay otros que sí son transferibles. Caso del perdón de los pecados es transferible. El don del Espíritu Santo no es transferible, se lo dieron a usted, es para usted. Entonces de ahí nosotros, de esa mayordomía pasamos a ser, dice aquí Primera de Corintios, capítulo 4, versos 1 al 3. Dice el apóstol Pablo, dice, hablando con la iglesia, enseñándole, y dice, ténganos los hombres, a nosotros, los cristianos, ténganos los hombres, a nosotros, como administradores de los misterios de Dios. Imagínese usted sabe muchas cosas de Dios que un encopetado muy estudiado no sabe, pero usted sabe muchas cosas de Dios. Amén. Cosa que en la tierra es imposible. Eso no lo sabe el Papa, no lo sabe su grupo selecto de cardenales, pero usted lo sabe. Porque Dios a usted lo escogió para darle a conocer sus misterios. Cuando usted estudia San Mateo 13, San Marcos 4 y San Lucas 8, encuentra a Cristo diciéndole a sus discípulos esto, para que ellos se reanimaran. Y bienaventurados vosotros porque veis lo que otros desearon ver. Isaías, Jeremías, todos esos grandes profetas, Moisés, Abraham, pero no lo vieron. Bienaventurados vosotros porque oís lo que otros desearon oír y no lo oyeron. Léase y verá. San Mateo capítulo 13, las escrituras que acabo de nombrar, porque yo no puedo es predicarles a ustedes lo que yo me imagino, lo que yo leí por ahí en el librito de no sé qué, en la revistica del periódico. No, porque yo soy un ministro del Evangelio de Jesucristo, exactamente en favor de ustedes. Luego entonces que nos ha dado esa posición de
administradores de los misterios de Dios, nos llevó a una categoría muy agradable que dice la Biblia en San Juan 15:15, y nos ubicó ahí de tal manera que nosotros podemos contar con esa amistad. Ustedes son mis amigos si ustedes hacen lo que yo les digo. Y ahí estamos todos los creyentes que hemos sido redimidos, hombres y mujeres, amigos de Cristo, si nosotros pues hacemos lo que, creo que así es que dice el texto. Yo creo que ustedes ya lo están viendo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo, os mando. De ahí pasamos al estado en que nos encontramos hoy, el último, por decirlo así, en mi ignorancia. Dice la Escritura es que Dios a nosotros, como no era posible, porque les estoy hablando de un término que se usa en el mundo de los negocios y jurídicos, y es la palabra transferir, el verbo transferir. Entonces estamos diciendo que no, cosas de Dios que no son transferibles. Entonces Dios se le ocurrió una cosa, que ella se lograra en Cristo, porque la condición es todo lo que les estoy diciendo, todo es posible, pero en la persona del Señor Jesucristo. No es posible de otra forma, para que ustedes no vayan a perder el tiempo y les pase lo que le pasó al número 3 de los que el Señor encargó sus bienes antes de irse. Regresó y lo encontró sin nada, con lo mismo que él le había entregado. Porque hay mucha gente, hermanos, en la vida cristiana que han ensuciado su vida cristiana, han ensuciado la santidad a la que fueron llamados de acuerdo a Romanos 1, 17, 16 y 17. Y entonces ya ahí se perdió todo. Hay que comenzar de nuevo otra labor, tomando en cuenta la promesa de la gracia y de la misericordia de Dios en lo que es la restauración espiritual, que es otro elemento espiritual que está consignado dentro de esta agrupación de bienes espirituales. Y entonces él nos comienza el estado o condición para llevarnos a una, llamémoslo así con una palabra que todos ustedes conozcan, la palabra socios. Y usted le dice al socio, ¿cómo amaneció hoy? ¿Cierto? Aunque él no sea socio suyo en sus negocios, pero usted por afecto, por fraternalidad social y de amistad y de vecindad, usted le dice a don Ramón esa palabra. ¿Cómo amaneció socio? Dios nos hizo a nosotros socios, o esa es la idea de él, de acuerdo a esos más de 30,000 versículos que tiene la Biblia. Y entonces, que a él se le ocurrió, les decía una cosa, y es debido a la dificultad de lo no transferirla, esos bienes a nosotros. Entonces la Biblia comienza a hacer el señalamiento de que, dice la Biblia, nos participó, y comienza a hablarnos de la participación. Usted va a hacer un almuerzo mañana bien bueno en su casa. ¿Qué se hizo Daniel? Se fue. Daniel va a hacer un almuerzo bien bueno mañana en su casa. Y entonces va a participar, nos va a participar a todos. Él, lo primero que seguramente que hace es una lista.
Raúl Ruiz, el que fue borracho, Ramón Arciniegas, un listado. Y a todos esos los invitó a un almuerzo a su casa. Ese acto lo definimos como la participación a que el hermano invita a todas estas personas para participar de un almuerzo de soltero, un almuerzo muy bueno que dice el hermano, porque al otro día ya es el matrimonio. Entonces, vamos a mirar esto. La Biblia dice en Hebreos 6:4, mire por dónde se le ocurrió esto al Señor. Dice que nos participó del Espíritu Santo, semejante participación para cada uno de nosotros. Los que no creen que el Espíritu Santo de Dios llega a la vida de nosotros de acuerdo a la fórmula de Gálatas capítulo 3 y Hechos 2:39, le estamos diciendo que dígale al Señor que le ayude a creer para que experimente algo tan espectacular como es ser bautizado o lleno del Espíritu Santo de Dios, hablando en nuevas lenguas. Pues la Biblia dice, nos participó del Espíritu Santo, porque no lo teníamos. Amén. Y no es transferible. Luego, en su carta a este Filimón, le dice, le confirma esto. En segundo lugar, la Biblia dice que nos participó de la fe, porque nosotros no teníamos ninguna fe, nosotros éramos religiosos. Ustedes se acuerdan cuando usted cargaba los ramos el día de Domingo de Ramos, cargando los muñecos por las calles del barrio, todas esas cosas. Porque es que usted y yo, hermanos, ¿cuál fe y de dónde? ¿Quién a nosotros nos iba a dar la fe cuando la fe la trae es el Evangelio del Señor Jesucristo? Porque Dios había tomado una decisión muy grande, que es la de Romanos 3:26, donde él dice el apóstol Pablo, que Dios es el justo y que Él es el que justifica al que es de la fe de Jesucristo. Entonces la persona recibe esa fe, pero es porque Dios en Cristo nos participa de ella, porque Él sabe que es un arma con la cual nosotros podemos llegar a un feliz término espiritual en la persona de su Hijo Jesucristo. Entonces la Biblia dice, en esta partecita la parte tercera, dice que no fuimos participantes de los bienes espirituales, de los que tanto hemos venido hablando, término que venimos tratando de que todos nosotros lo manejemos, es lo que dice Romanos 15:27. Fuimos participantes de la gracia de Dios, y ahí es donde se nos vino semejantes racimos con la misericordia, con el perdón, con la redención, con la sangre de Cristo, con la carne de Cristo, para el sostenimiento espiritual individual de cada uno de nosotros. Porque Dios, muchas veces usted puede haber pensado un día que mejor yo no voy a seguir siendo cristiano, me voy a descarriar. Así aguardiente como se ve bueno en ese vaso. De Olimpo Salazar, de esas borracheras que se metían. Oiga, hermanos, y usted tal vez ha pensado eso, pero resulta que en esa participación de la gracia nos llegó totalmente pletóricas o llenas, repletas, preñadas de bienes espirituales para cada uno de nosotros, que es lo que nos enseña la palabra
de Dios. Hablando de los gentiles, que somos nosotros. Usted lee el texto que le cité de Romanos 15:27 y eso es lo que le está diciendo. Entonces, la Biblia dice algo muy lindo. En el pasaje de Hebreos 3:1, fuimos ya, dice, fuimos participantes del llamamiento de Dios, el llamamiento celestial, dice ahí la Escritura. Entonces estamos diciendo que de estas cosas Dios entonces nos participó directamente a nosotros de ellas. Fíjense que eso es una cosa individual para cada uno. Porque es que una cosa es yo invitar a Ramón, invito a Ramón, pero otra cosa es yo invitar 50 o 100 personas. Eso es muy diferente. Una participación la llamamos colectiva. Entonces Él nos participa a nosotros de estos bienes, en la forma que estamos diciendo. Luego, la Biblia en Hebreos 3:14 nos habla diciendo de que a nosotros nos hizo Dios participantes de Jesucristo. Por eso cantamos ese bonito cántico que dice, Cristo es mío, 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 gloria sea a Él. Un himno que hay en Lluvias de Bendición muy bonito. Entonces, en esa medida en que nosotros participamos, mire que eso nos lo está hablando del pasado. Es decir, nosotros llegamos a Cristo y comenzaron las bendiciones de Él, porque comenzó a participarnos de todas estas cosas. De tal manera que nosotros hoy necesitamos estar convencidos exactamente de todas estas cosas. Entonces la Biblia en Hebreos 12:8 nos habla de otra, entre todo ese manojo de rosas espirituales que nos plantea la Biblia, nos plantea una que a muchos pentecostales no les gusta y no la saben manejar. Y se han descarriado por eso, que es la disciplina de Dios. Y dice ahí que si Él nos deja sin disciplina, no somos hijos, sino bastardos y bastardas. Pero si somos hijos, Él nos somete a una disciplina. Yo recuerdo a un hombre que bauticé, tenía finca, ganado, muchas cosas. Y tenía muchos hijos disipadores, todos inconversos. Y ese señor, pues para no alargarlo mucho, porque usted no me da más tiempo, más de 2 horas, entonces esos hijos disipadores o hijos pródigos lo acabaron, lo dejaron en la ruina. Y un tipo, el diablo usó a un tipo para decirle que era por haberse metido a esa religión, que seguro le había dado la finca y todo lo que tenía se lo había dado el pastor. Y entonces el hombre se zafó de las manos de Cristo y se fue allá al mundo. Y se metió para acabar de avanzar en el mundo de la droga. Nunca se supo qué pasó con el hombre. El hombre desapareció. Unos dijeron que le habían cortado la cabeza y lo habían tirado por allá al río o no sé qué. Bueno, no supe pues más de esa situación. Pero en la parte disciplinaria nosotros tenemos que tener claro. La disciplina, hermanos, es una bendición para todos. Y es un elemento que va en favor de todos los trabajadores de la empresa pública y privada. Pastor, pero ¿cómo va a ser así que la disciplina, que a mí me disciplinan en la empresa con 3 días porque la embarré y entonces esos 3 días los pierdo yo? Digo, claro, pero es que el ordenamiento jurídico legal ordena que lo castiguen a usted por ese delito que cometió con 3 días de suspensión. Y si al patrón como patrón no le dan esa herramienta que va en favor del trabajador, ¿a qué creen ustedes que recurriría el patrón? A despedir
al trabajador. Por eso yo estoy interpretando la norma y diciendo va en favor de la persona. Entonces el Señor disciplina al creyente para no tenerlo que echar de su redil. Entonces más bien nos somete a la disciplina. Y observen bien el texto que está diciendo que ninguna disciplina es causa de gozo, por supuesto que no, pero que después da gozo apacible. Y por lo tanto nosotros, todos los creyentes, necesitamos tener clara los elementos y aplicación y el tiempo, el momento de esa disciplina para recibirla exactamente con agradecimiento del Señor Dios Todopoderoso. Cuando yo entiendo eso, no me lo voy a pasar llorando. Hermano Ricardo, ¿cómo amaneció? Ah, no, hermano, casi me muero anoche. Y me lo paso, no. Yo debo de conocer eso para darle gozo a Dios. Y cuando uno como cristiano va madurando y va alcanzando esas etapas en Cristo, uno aprende a manejar esas situaciones, porque Él dice que Él no deja a ninguno sin disciplina. Pues por supuesto que la disciplina está en todo. Donde usted quiera, hay disciplina. Léase usted un acta que tienen en las empresas pegadas en la pared donde tienen el reloj para marcar, que se llama reglamento laboral. Entonces usted va a leerlo y le habla del horario, por ejemplo. El horario es a las 8. Usted entró a las 8:10. Marca la tarjeta o ya no se la marca. O en la puerta no lo dejan entrar, cualquier cosa ocurre. ¿Por qué? Por la falla. Usted acabó de leer conmigo aquí lo que está diciendo la Biblia de lo que ocurrió y lo que está mencionando acerca que no lo dejaron entrar. Entonces la Escritura, desde ahí nos habla de la disciplina, que es una bendición para nosotros también. Fuimos participantes, no somos, sino que fuimos participantes de la gloria venidera, que ni usted ni yo tenemos idea, porque la Biblia dice, 1 Corintios 2, lo que no ha subido en corazón de hombre es lo que Dios ha preparado para nosotros. De tal manera que esa gloria venidera le fue revelada al apóstol Pedro, pero como él no supo, él no pudo explicarlo porque no lo sabía, a él solo se le reveló exactamente esto, que hay una gloria que viene, venidera. Y entonces el capítulo 5, su primera carta, el versículo 1. Luego la Biblia declara otra cosa que no es transferible, que es aquí lo que tenemos en el texto bíblico que está diciendo el apóstol Pablo, y él hace la mención de que segunda de Pedro 1:4, él nos participó de su naturaleza divina, algo que nosotros pues, ¿de dónde conseguimos nosotros eso? ¿A dónde lo vamos a conseguir? Por cuanto todos pecaron, todos, eso es un todo total y no relativo. Por cuanto todos pecaron, todos, grandes, pequeños, bonitos, feos, ricos, pobres, sabios, ignorantes, blancos, negros, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ah, pero que ¿cómo hago para salir de allá? Crea en Jesucristo, recíbalo en su corazón. Arrepiéntase de sus iniquidades, pídale perdón a Dios y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y así sale usted de allá y se ubica en el personal a quienes yo me estoy refiriendo o a quienes la Biblia se refiere en los términos que vengo exponiendo. Alabado sea Jesucristo. Entonces, la Biblia nos va a meter en otro problema. Y es que está diciendo el apóstol Pedro en
en la primera carta 4, capítulo 4, verso 13, y es que nosotros somos participantes ¿de qué dice ahí? De los sufrimientos de Cristo. Ninguno queremos sufrir, ninguno queremos padecer. Queremos disfrutar, hermanos, el culto, las maracas, el piano, la charrasca, la guitarra, ¿cierto, hermano Daniel? Y todas estas cosas, hermanos, y el tiempo se fue y nosotros seguimos, y es la 1 de la mañana y nosotros seguimos. Por eso hoy, acuérdense, el programita ese que viene de la vigilia llamada Fervor. Ahí de paso les cuento, me llamaron los hermanos que dirigen ese programa que querían transmitir ese programa desde la iglesia de La Colinita, pero necesitaban un aparato y nosotros no teníamos ese, tenemos otro. Entonces, conclusión, pero es un programa para todos, para que no duerma un rato ahora, échese un sueño y tempranito, hermano, a pegarse allí a participar de Fervor, la gran vigilia de Fervor. Entonces fuimos, dice la Biblia, participantes de los sufrimientos de Cristo. Y ahí sí se nos pone, porque Él está diciendo, vea, el que ama más mujer, hijos, papá, mamá y no sé qué cosas dice Cristo, no es digno de mí. Por ahí hay un pasaje en el Evangelio de Mateo que le pusieron un título que dice el costo de servir a Cristo. Yo creo que ustedes lo han leído. Entonces, ahora la Biblia nos está diciendo, Él nos hizo participantes de los sufrimientos de Cristo. Cuando un creyente le da cumplimiento o se deja, porque hay gente que, como le digo, ha dejado todo. Y acuérdese que el apóstol Pablo está diciendo en sus cartas, lo dice repetidamente, el que quiera, dice él, que el que quiera heredar la vida, dice que tiene que padecer persecución. Porque a usted, él no está hablando solo de que vienen 4 bandidos aquí a atropellarlo allá en su casa, a tirarle piedra, no. Está hablando él de esos problemas del mismo cuerpo suyo, porque el pecado fue condenado en su propia carne y en la mía. Y ahí tenemos nosotros el problema suficiente para dar y convidar. No son poquitos, son muchos. Pero si nosotros recibimos con conocimiento y amor de todo aquello que el Señor nos ha participado, nosotros somos seres humanos felices, porque la felicidad consiste precisamente en ser feliz, no en el día bueno, no en el día que usted lo tiene todo, sino en el día que usted no tiene nada. Habemos personas que vivimos contentos y tuvimos un tiempo en donde caminábamos, echábamos pata, como dice vulgarmente, 200 kilómetros, porque no teníamos 50 centavos que valía el pasaje. Y éramos felices. Y por donde íbamos cantando, inclusive cargamos mucho tiempo un aparatico que lo llamaban radiola. Y eso lo poníamos sobre la mesa y le ponía un disco. Se usaba mucho una música de unos mexicanos que se llamaban los hermanos Alvarado. Y denle por el camino, que faltan tantas horas y nosotros felices, con hambre, cogiendo fruticas por ahí y denle para adelante. No éramos felices porque nosotros lo teníamos todo. Éramos felices por la esperanza que hay en nosotros de la salvación. Muchos de mis compañeros que vivieron eso, que ya han partido a la eternidad, felices. Y por eso recuerden, Pablo en su carta a los Filipenses, él toma un término muy lindo y agradable para todos nosotros y nos llama árboles de justicia. Y eso es muy lindo, que nosotros podamos presentarnos ante Dios cargados con todas esas bendiciones. Ya casi vamos a acabar, hermanos. Entonces,
Por eso se acuerdan que hablamos de un ejemplo, que que la iglesia del Señor Jesucristo es parecida a una empresa. Y hablamos de 3 ejemplos que la Biblia nos viene contando. De tal manera que nosotros somos un conglomerado de personas. Y eso es como el que se casa, es que para ser feliz. Ese es un cuento que yo lo he visto muy descabellado. En lo que yo razono, conozco y he vivido. Eso no es cierto. Yo no puedo, hermanos, atormentar mi vida con engaños y falsas expectativas. Una persona dice que se casa para ser feliz y en el momento que le llegaron las dificultades, tal cual aparece escrito en 1 Corintios capítulo 7, entonces la persona le pasa lo del pentecostal, que cuando se aburre con Cristo, entonces se va a pecar porque ya no le interesa mucho las cosas de Cristo. Y a este casado que se casó para ser feliz y empezaron a florecer los problemas causados por su propia naturaleza inclusive, entonces esa persona, ¿sabe qué hace? Busca algún medio y se va y habla con un abogado y le dice, hombre, ¿sabes? Yo me quiero divorciar. Ven, ¿y por qué? Y el otro comienza a contarle, listo, y conclusión, se terminó. Dañó el matrimonio, no enfrentó la prueba que se le presentó en el matrimonio, sino que corrió a buscar la puerta ancha que dice Cristo, por la cual entran multitudes a la perdición. Y por ahí entró ese sujeto también, o él o ella. Hermano, en Cristo todo es tan lindo, comenzando desde las arrastraderitas, de las coticitas, como dicen en el campo, de Jesucristo hasta la mollera, todo completico, con su ropita y todo, pues que ni ropa tiene porque se la quitaron. Imagínese usted, ¿cierto? La Biblia dice eso. Entonces nosotros, Él nos ve bien porque nosotros no vamos a luchar con la fuerza nuestra, sino que vamos a luchar con el poder de Él, que ese poder Él lo ha dado a cada creyente y lo reparte a cada persona creyente que lo necesite. Por eso, mis hermanos, en esta parte yo estoy acelerando esto para que terminemos, porque pues ya el tiempo se nos ha agotado. Pero entonces yo quiero decirles, nosotros somos participantes, hermanos, de la salvación de Dios. Él nos salvó a nosotros en la medida que el Evangelio lo está diciendo. Pero nosotros necesitamos conocer. Es como conocer cuáles son los reglamentos de esta nueva casa a donde vine a vivir. Usted está viviendo en una nueva casa y esa casa, dice la Biblia, se llama la Iglesia de Jesucristo. Usted estudia Hebreos 8 y 9 y ahí le dice que la casa somos nosotros, la iglesia. Y esa casa, en esa familia, hay un reglamento que tiene el dueño, que es Jesucristo, que Él es la cabeza de esa iglesia. Pero tiene unos reglamentos de los cuales venimos hablando con el fin de que cada creyente, tenga pleno conocimiento cómo es que nos debemos comportar en la casa de Dios, que es columna de la verdad. Creo que 1 Timoteo 3:14 es que dice eso. Vamos, yo lo voy a leer para que nos vamos. Y ya dejamos el asunto y nos volvemos a ver, si Dios quiere, el jueves, si el Señor no ha venido. ¿Qué texto fue que les dije? ¿Se acuerdan? Ya se me perdió. Ya se me perdió el pasaje bíblico, ¿no? 1 Timoteo 3:16, 14. Entonces mire lo que dice. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Hay una disciplina, hay un orden, una organización clara en esa casa.
en esa nueva casa donde usted llegó. Y pues y cuando usted llegó a esa casa, usted llegó indisciplinado. Usted hablaba unas barbaridades, ¿se acuerda? Unas barbaridades, unas palabras feas, feas, de lo más feo. Hablaba usted, yo entiendo que ya no, pues claro que no. Y allí, esa casa tiene un nombre, allá un letrero grande que dice, mi casa es casa de oración. Y por eso todos tenemos un lenguaje diferente. Entonces dice él, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y apoyo de la verdad. Vamos a dejar el asunto ahí para que usted descanse y no se vaya cansando conmigo y nos volvamos a encontrar para que participemos de esas bondades gloriosas de Cristo. Estamos hablando de la ciencia de Dios, que nos hace sabios, que nos disciplina y que nos mantiene llenos, pletóricos de esperanza, de vida eterna en el Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos mis hermanos.